Buenos días. Hoy vamos a hablar acerca del tema de farmacología de los receptores de dopamina. Los receptores de dopamina, en la actualidad se conoce que hay 5 receptores distintos de dopamina en los mamíferos que están organizados en 2 subfamilias similares, que son el D1 y D2. La subfamilia similar a D1 consiste en los receptores que son D1 y D5. Después tenemos a los subtipos D2, D3 y D4, que estos comprenden la subfamilia similar a D2. Los receptores en la subfamilia similar a D1, dentro de los cuales tenemos D1 y D5, se unen a la proteína GS o también conocida como Golf para activar la CA y aumentar los niveles de monosfato de adenosina cíclico. Luego tenemos los receptores similares a D2, dentro de los cuales está D2, D3 y D4, que estos se unen a las proteínas GI o también GO, que inhiben la CA y disminuyen la producción cíclica del monofosfato de adenosín cíclico. Después tenemos a la activación de proteínas que son GI o GO, que también pueden modular directamente la actividad de ciertos canales, que estos pueden ser de potasio o de calcio. En la imagen podemos ver que se están presentando las 2 subfamilias de los receptores de dopamina y también podemos ver sus principales vías de señalización. En la familia del receptor D1 vemos que el AMP cíclico aumenta, en cambio en la familia del receptor D2 vemos que el AMP cíclico disminuye, vemos que hay un aumento de la corriente de potasio y hay una disminución de la corriente de calcio de voltaje. Después tenemos al receptor D1, que es el más expresado. Los niveles más altos de proteína receptora de D1 se encuentran dentro del sistema nervioso central, pero también se observan en el riñón, la retina y el sistema cardiovascular. Vamos a tener al neostriatum, que va a expresar los niveles más altos del receptor D1 en el sistema nervioso central, pero no va a expresar ningún GA detectable. Y bueno, en esta región del receptor de dopamina 1 va a parecer acoplarse al Golf para así poder aumentar los niveles de monofosfato de adenosín cíclico y sus efectos descendentes. Bueno, el gen para el receptor de un humano va a carecer de intriones. Además de activar la proteína G, el receptor D1 también puede formar heteroolímeros con los receptores ionotrópicos de glutamato para así poder modular la señalización glutamatérgica. Aquí en la imagen podemos ver cómo la dopamina se sintetiza a través de la tirosina en el terminal nervioso mediante las secciones secuenciales tanto del TH y bueno, también se van a dar en gránulos de almacenamiento y así para así poder liberarse por exocitosis, ¿no? Y bueno, también vamos a tener que la dopamina sináptica va a activar los autorreceptores presinápticos y también los receptores postsinápticos que son D1 y D2. Después tenemos al receptor D2, el cual es el segundo receptor de dopamina más expresado y consiste en isoformas cortas que son D2S y las largas que son D2L, que surgen del empalme del mensajero alternativo del ARN, y la isoforma D2S tiene ausencia de 29 aminoácidos en el tercer anillo intracelular y estos están presentes en la variante de D2L. Después vamos a ver que los receptores tanto de isoformas cortas como largos son farmacológicamente idénticos y ambos se acoplan con GI o GO para poder disminuir la producción del monofosfato de adenosina cíclico. Bueno, en cambio la isoforma D2S, que es la corta, va a funcionar como un autorreceptor presináptico que va a regular la síntesis y también la liberación de dopamina. Luego vemos que los receptores de dopamina 2 pueden señalar a través de las subunidades, que son la GBI para regular numerosas funciones, y en estas van a incluir los canales de potasio de rectificación al interior y también los canales de calcio tipo N y los canales de calcio de tipo 1. Y finalmente el receptor D2 puede señalar mediante reclutamiento de la proteína de andamiaje, que va a ser la beta-arrestina, y esta se va a unir a la señalización descendente a través de las sinasas proteínicas, que van a ser la PKB y la GSK3. Luego acá vamos a tener un esquema donde vemos a los receptores de dopamina. Dentro de los receptores tipo D1
que son los GS acoplados, vamos a tener al D1 y al D5, y dentro de los receptores de tipo de dopamina 2 GI acoplados vamos a tener al D2, D3 y D4. Acá podemos apreciar un cuadro en donde nos muestra los receptores dopamínicos, que en cuanto a D1 y D5, vemos que su sitio de localización va a ser más abundante en el sistema nervioso central, también en el tubérculo olfatorio, en la amígdala, el núcleo subtalámico, la sustancia negra y el cerebro. Luego vemos que tenemos, en cuanto a los resultados de unión a ligando, la estimulación de la anililciclasa, que va a aumentar el AMP cíclico. En cuanto al receptor dopamínico 2, vemos que su sitio de localización va a ser el cerebro, también los tejidos efectores, entre otros, y su resultado va a ser la inhibición de adenililciclasa, donde va a ser aumentado. Luego tenemos al D3, que su sitio de localización va a ser específicamente en el cerebro, su resultado va a ser la inhibición de D4, y el último va a ser D4, donde su sitio de localización va a ser el cerebro y el aparato cardiovascular, y el resultado va a ser la inhibición de anililciclasa. Después vamos a tener al control motor y la enfermedad de Parkinson. Bueno, estos a principio de la década de 1980, varios japoneses en California desarrollaron esto de inicio rápido, ¿no? Y bueno, todos los afectados han sido inyectados con un análogo sintético de hemeperidina que estaba contaminado con MPTP. Y bueno, también se conoce que otros agentes farmacológicos que actúan sobre este MPTP tienen tendencia a la actividad locomotora de la cocaína y la anfetamina. Luego vemos en implicación para la adicción que las drogas de abuso aumentaron los niveles de dopamina en área crítica para las conductas compensadas. Y bueno, para la dopamina mesolímbicas en la adicción ha llevado a la realización de otros estudios sobre drogas abusadas. Después tenemos a la cognición y memoria, que se mostró que es necesario un nivel óptimo de actividad del receptor D en el PFC para poder alcanzar un rendimiento óptimo en la tarea de aprendizaje y memoria. Y bueno, en otras ocasiones muy poca y en otras demasiadas, la estimulación del receptor D ha afectado a los humanos. Por lo tanto, las dosis bajas en antagonistas de D mejoran la memoria de trabajo y también de la atención. Después vemos a los agonistas del receptor de dopamina, que se van a utilizar principalmente en el tratamiento de la PD, el RLS y también la hiperprolactinemia. Y bueno, una de las principales limitaciones para el uso terapéutico de los agonistas es la falta de selectividad del subtipo de receptor. Ya, dentro de la enfermedad de Parkinson vamos a ver de que esta enfermedad se va a originar por la disminución de dopamina en células del sistema nervioso. El tratamiento consiste en la administración de la L-Dopa, que se va a convertir en dopamina en el cerebro. A largo plazo también esto puede ocasionar una pérdida de eficacia y aparición de síndromes discinéticos, por lo que se siguen desarrollando otros tratamientos. También en la enfermedad de la hiperprolactinemia, los agonistas de dopamina basados en el ergot se van a seguir utilizando en hiperprolactinemia. La utilidad de bromocriptina y carbergolina van a activar estos receptores de tipo D2 en la hipófisis y así se va a reducir la secreción de la prolactina. No van a existir riesgos de enfermedad cardíaca valvular. En el síndrome de pierna inquieta va a haber un déficit neurológico que se va a dar con sensaciones anormales en las piernas y también se alivian con los movimientos. Es la expresión del receptor para la dopamina. Y en esta enfermedad también se va a usar la rotigotina, ropinirol, pramipexole, que van a ser fármacos utilizados para tratar esta enfermedad. Los antagonistas de receptores de dopamina van a servir de señalización dopaminérgica inhibidora que puede ser útil en algunos estados de otras enfermedades.
Aún no hay antagonistas para los subtipos, pero estas aún se encuentran en estudio para probar su utilidad terapéutica. En la enfermedad de la esquizofrenia van a haber fármacos de tipo antipsicóticos típicos, en el cual este fármaco va a ser utilizado para esta enfermedad, va a ser la clorpromazina, que va a actuar como antagonista de la dopamina en los receptores de 2. Mientras que también van a haber otros tipos de fármacos que van a ser antagonistas de alta afinidad en el receptor 5-HT para la contribución de desarrollar otros antipsicóticos. En la hiperfusión de la dopamina en regiones corticales, también vamos a ver de que en la esquizofrenia se va a asociar a estos síntomas. Los cuadros de aquí nos mencionan que van a haber otros tipos de agonistas y antagonistas. Los agonistas parciales del receptor tipo 2 y los antagonistas del receptor D3 y drogadicción. En los agonistas del receptor del tipo 2 va a haber un fármaco llamado aripiprazol, que va a diferir y porque va a tener una mayor afinidad por estos receptores que por los receptores 5-HT2A. También van a tener mayor selectividad funcional en el receptor D2, y esto hace de que haya una mayor eficacia para la señalización por la beta-restina y para otras proteínas como la proteína G. También hay otro fármaco llamado la cariprazina, que va a tener efectos procognitivos, que puede ser útil para tratar los síntomas negativos y positivos de la esquizofrenia. En el caso de los antagonistas del receptor D3 y drogadicción, se van a expresar en el sistema límbico, y estos estudios se van a dar en los animales, que van a ser altamente selectivos en el D3. El D3 también nos va a servir como motivación en el abuso de drogas y en potencial recaída por drogas. Ya, este cuadro nos va a mostrar los datos farmacológicos para los ligandos serotoninérgicos. Entre las drogas para sus usos terapéuticos, vamos a ver de que están los antagonistas de los receptores 5-HT, como los antieméticos. También van a estar los agonistas del receptor 5-HT, que va a ser su utilidad en la pérdida de peso, como por ejemplo el lorcaserin. Y por último, los triptanos, que van a ser también agonistas de los receptores 5-HT, que van a servir para la migraña, y entre esos se tienen los fármacos como el almotriptan, el L-triptán. Ya, vamos a responder las siguientes preguntas. La pregunta número 1 nos menciona ¿cuál es la acción de la dopamina en los sistemas fisiológicos? Las funciones que va a cumplir la dopamina va a ser en el corazón y la vasculatura. Aquí se va a tener bajas concentraciones, y esto va a estimular la dopamina 1, lo que va a causar la vasodilatación y va a reducir la carga cardíaca. En el riñón se va a unir a los receptores de las subfamilias D1 y D2, y esto va a servir para el aumento de la natriuresis, aunque también se pueda causar el flujo renal y filtración glomerular, al unirse con la renina, mientras que al unirse a D3 va a reducir la secreción de renina. La glándula hipofisiaria va a servir como principal regulador para la secreción de la prolactina. En la glándula suprarrenal también promueve la liberación de las catecolaminas. En el sistema nervioso central van a existir 3 vías importantes, como la vía mesolímbica, que se va a asociar mayormente
a la esquizofrenia y también a las adicciones, la vía nigroestriada, que regula el movimiento y la deficiencia también en la enfermedad de Parkinson, y la vía tuberoinfundibular, que se va a administrar esta dopamina en la hipófisis anterior. Y por último, también la acción funcional que va a cumplir la dopamina en la cognición y memoria, en el cual activa el receptor D1 en la corteza prefrontal para alcanzar un rendimiento óptimo en el aprendizaje y memoria. Estos altos niveles de dopamina van a dañar la PFC, como se ve en el estrés. La segunda pregunta, ¿cómo funcionan los receptores de dopamina? En los tipos de receptores de dopamina se va a tener a la D1, D2, D3 y D4, para lo cual estos receptores van a tener su antagonista y agonista. Los principales receptores van a ser el D1 y D2. Estos también van a ser de tipo centrales y periféricos. En los D1 mayormente se van a localizar en el núcleo, en el putamen, en la sustancia negra, y su función principal va a ser estimular la actividad locomotora extrapiramidal. En la D1 de tipo periférico están localizados mayormente en el músculo liso arteriolar de vasculatura renal, y su función principalmente van a ser vasodilatadores que van a incrementar los flujos sanguíneos. Los receptores de tipo D2, subtipo central, van a ser postsinápticos, y estos se van a localizar en los núcleos de la base, también en la sustancia negra, en el bulbo olfatorio, y su función principal va a ser inhibir los canales de calcio y activar los canales de potasio. En el D2 de tipo periférico se van a localizar también en las terminales nerviosas autonómicas, y su función principal va a ser inhibir la liberación de catecolaminas de las terminales simpáticas. Y por último, la pregunta número 3. Explique 4 funciones de la dopamina en el sistema nervioso. La dopamina va a participar en múltiples funciones cerebrales, como por ejemplo el aprendizaje, la memoria, la motivación, el sueño, el humor, la atención y la actividad, en el cual se va a desarrollar las diferentes estructuras en este caso del encéfalo, ¿no? Eso sería todo, chicos, gracias.